Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente aquí en Palabra de Dios Viva y Poderosa. Bien, durante la Semana Santa, la atención de muchas personas en el mundo se ha centrado en la Semana Santa, ¿no? En el acto y lo que sucedió en estos días durante la Semana Santa. Entonces, y más con la situación actual por la que estamos pasando, pues mucha gente está más sensible y ha sido más tocada y entonces trataron de vivir una Semana Santa más espiritual, de pronto no tan espiritual, sino más religiosa. Pero bueno, entonces toda la atención y el enfoque estuvo ahí en la Semana Santa. Ha pasado la Semana Santa y pues notamos que la gente ha perdido el enfoque. Ya no hay ese interés por la obra redentora, por lo que realmente significa la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y pues parece que el domingo terminó todo, entonces Jesús resucitó y para muchos ya todo ha terminado y regresan a su estado anterior, al estado en el que se encontraban. Entonces, si estaban poco esperanzados ahora en Semana Santa, ahora vuelven a las preocupaciones, vuelven a las angustias, vuelve el desánimo, vuelve el temor y encontramos ahí que se vuelve esto como un círculo vicioso, digámoslo en cierta manera. Entonces, la gente, ¿qué pasa? Ahora ya piensan que hubo la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que resucitó, y ahora esperan que llegue el mes de diciembre para que vuelvan a ser el Cristo. Y sigue ese círculo, año tras año lo mismo. El nacimiento, después viene la Semana Santa, su pasión, muerte, crucifixión y resurrección, y cierran el ciclo ahí. Entonces, no han entendido la obra redentora, que ha sido de una vez y para siempre. Entonces, la historia no se repite una y otra vez, la historia continúa. Vamos a leer Lucas 24, 13 al 35. Lo que sucedió después de la resurrección. ¿Se acuerdan cuando las mujeres fueron a la tumba a buscar a Jesús y los ángeles le dijeron, no busques al que vive entre los muertos? Él ha resucitado. Entonces, aquí vemos unos personajes que aparecen en el camino a Emaús. Y dice la lectura, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo,
Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bueno, esta historia es una historia, no es una fábula, porque es una realidad, sucedió en el camino al Emaús. Vemos que dos discípulos, no de los 11, sino dos discípulos más, porque pues, Jesús tenía muchos discípulos. Entonces ellos iban en el camino de Emaús. Esta historia es muy parecida a lo que estábamos hablando al comienzo. Cuando la gente pasa la Semana Santa, vuelve a lo mismo, vuelve a su situación y esperemos que otra vez venga y nazca el Mesías. Entonces esta historia de estos dos personajes era como lo mismo. Ellos se regresaron porque se dice que este discípulo que nombran acá, que creo que es Cleofás, si no es mal, él era oriundo de esta región de Emaús. Entonces, al parecer ellos, bueno, esto se acabó, Cristo murió en la cruz, no creyeron que había resucitado cuando les testificaron las mujeres, y bueno, volvámonos para allá, para Emaús tal vez. El otro no era allá, o de pronto sí, o el otro lo invitó, no, vamos hermano, que allá vamos a estar bien y esperemos a ver cuándo de verdad viene el Mesías, porque ellos no tenían un entendimiento. Entonces así pasa ahora, entonces la gente vuelve a lo mismo y espera nuevamente que el Mesías nazca en diciembre. Y eso se vuelve un círculo ahí vicioso. Bueno, vamos a ver algo de qué encontraron en el camino de Maús. Tal vez usted en este momento está por ese camino de Maús, porque no ha entendido la hora redentora y está regresando nuevamente a lo mismo, a lo anterior. No ha tenido esa revelación, porque a veces esa Semana Santa pasa como una historia, pero déjeme decirle que cada año nos sucede esto. Esto ya pasó hace más de 1900 años, casi 2000 años, que ya se dio esta victoria en la cruz del Calvario. Bueno, ¿qué encontramos en el camino a Emaús? Vimos que en ellos había confusión, ¿cierto? Porque cuando iban en el camino, iban ahí dialogando, había incredulidad porque no creyeron que él había resucitado, además de que les había hablado de una promesa, les había predicado de unos acontecimientos futuros, y ellos no creyeron, había incredulidad. Vemos también que había discordia, porque además de que dice que hablaban, dice hablaban y discutían. Cuando hay una discusión quiere decir que hay discordia, que hay opiniones encontradas, que no estamos de acuerdo. Entonces ahí encontramos que había esa discordia y había una ceguera espiritual, porque vemos que el Señor se les apareció en el camino, pero no lo podían ver. Había un velo en sus ojos, estaban sus ojos velados. O sea, hay que un velo impide que pueda ver del otro lado con claridad.
Entonces está todo ahí opaco, no se puede apreciar. Entonces tenían esa ceguera espiritual, que quiere decir también falta de visión, no tienen una visión. Qué importante es también tener una visión. Y había falta de revelación, porque no habían entendido todo lo que el Señor les había enseñado y les había predicado. También vemos que había desánimo, que había desesperanza. El Señor que les dijo, ¿por qué estáis tristes? O sea, había también tristeza, había duda, estaban sin entendimiento y también vemos que había humanismo, lo que hoy en día sucede en el mundo. Hay mucho humanismo, las personas se van tras de hombres, buscando hombres naturales, hombres normales, que finalmente pues van a morir, como muchos que han tratado de ser héroes. Vemos por edad en Venezuela, por ejemplo, Hugo Chávez, que él juró que iba a vivir por siempre, y no, pues se murió y se acabó el cuento, y la gente que hizo ese ídolo, algunos sí idolatran sus fotos y sus cosas, tienen monumentos, idolatría, pero el man se murió. Entonces, ahí había humanismo, porque ellos que esperaban, ellos esperaban un Mesías, pero era un guerrero, un libertador, tal vez como Simón Bolívar, no sé, un libertador que llegara y en una batalla librara ahí una lucha y él ganara y fuera rey y se sentara en un trono en Israel. Entonces ahí vemos el humanismo. Ellos esperaban era una libertad humana, pero la humanidad está limitada, la vida humana está limitada, este cuerpo está limitado. Algún día va a partir, algún día ya no existe este cuerpo. Que hay una bendita esperanza, sí, que los que creemos en Cristo tendremos un nuevo cuerpo glorificado y una vida eterna en Cristo Jesús. Y bien, bueno, entonces ahí encontramos cómo ellos estaban en una crisis. Tal vez en este momento ustedes se identifican con esto, porque bueno, ya oramos, ya esta semana hicimos rituales, cosas de pronto que no son en esta Semana Santa y no vemos resultado y otra vez volvemos. Qué bonito, hasta el domingo fue hermoso, el Señor no está muerto, el Señor ha resucitado y déjeme decirle que sí, Él vive y reina para siempre, pero la gente está ahí, otra vez vuelve a su sentimiento. ¿Qué quiere decir? Estuvo emocionada durante la Semana Santa, más en este tiempo por la crisis que estamos viviendo a nivel mundial, que las personas están ahí en el hogar pasando por todas estas cosas. Hay confusión, incredulidad, hay discordia porque no es fácil ponerse de acuerdo con las personas que se conviven en la casa. Entonces está esa discordia. Hay una ceguera espiritual porque no se lee la palabra, porque no hay oración, porque no se busca de verdad esa espiritualidad con Dios. Y no hay una visión porque no podemos ver más allá, solo vemos lo que nuestros ojos naturales nos muestran. Pero no sabemos que en lo sobrenatural tenemos una visión mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Entonces hay desesperanza, no hay comida, de pronto no hay trabajo, todo eso, hay tristeza, entendible. Pero si estamos fundamentados en Cristo, estas cosas no deben ser, porque cuando traten de venir, debemos volver a nuestra posición en Cristo Jesús. Bien, entonces, esto sucedió ahí, en ese camino de Maús, porque ellos dijeron, no, vámonos para Maús. Resulta que la esperanza, la gran esperanza que tenemos es que en medio de la crisis está Cristo presente. En el versículo 15b, lo encontramos. 15b dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces, en medio de la crisis está Cristo presente. En el versículo 26 al 27 vemos cómo Cristo les llevó a que ellos fueran enseñados un evangelismo de parte de Él. Y es lo que Dios quiere en estos momentos, que la palabra venga y que ustedes tengan esa oportunidad de recibir, de aprender, de ser instruidos en la palabra de Dios. Todos necesitamos esa instrucción. Entonces ahí dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras
lo que de él decían. Él les mostró en las escrituras cómo estaba profetizado que él era el que iba a venir, el Mesías. Bien, entonces ahí encontramos eso, que hubo una enseñanza, un evangelismo. En el versículo 30 vemos a Cristo revelado. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Vemos a Cristo revelado ahí en ese momento. Y vemos también que había una comunión porque hubo una cena, él estaba cenando con ellos, entonces tuvieron comunión ahí con el Señor. No se habían dado cuenta en ese momento, ¿no? Pero cuando hubo esto del pan, entonces vemos ahí adelante que tuvieron revelación. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces tuvieron revelación, porque fueron abiertos sus ojos espirituales estaban cegados. Tenían al Señor ahí, caminaron por él más de 20 kilómetros, caminaron hasta Emaús y finalmente no se dieron cuenta que él iba con ellos. Pero en este momento ya en Emaús ahí se cayeron esos velos de sus ojos y fueron abiertos sus ojos y tuvieron revelación. Ah, este es Jesucristo, este es el Señor. Y eso es lo que yo quiero que usted hoy tenga en cuenta, que es lo que el Señor quiere para usted, que lo que usted ha escuchado en las enseñanzas, en las predicaciones durante este tiempo de Semana Santa, esa es la revelación, que se caigan sus ojos, sus vendas, ahí sus velos en los ojos, y usted pueda ver que Jesucristo hizo una obra maravillosa en la cruz del Calvario. Ahí entonces vemos la victoria de Cristo. ¿Y esto qué trajo? Trajo a ellos ¿qué? Entendimiento. Entendieron que Él era el Señor. Entendieron que Él era el Mesías. Entonces, ¿eso qué produjo en ellos? Fe. Porque creyeron que Él era el Señor, hubo fe. Entonces hubo comunión. Con el otro ya no había discordia, sino hubo comunión. Sí, Él es el Señor. Hubo luz, pudieron ver. Hubo una visión. Entonces, la visión cuál es, lo que el Señor nos enseñó, las promesas, todo lo que acontecerá y lo que va a acontecer, lo futuro, lo porvenir. Hubo una revelación, entonces tuvieron ánimo, esperanza. Vemos que hubo ánimo porque ahí mismo que recibieron esto, dijeron, no, devolvámonos para Jerusalén. Entendieron cuál era el camino correcto, que el camino correcto era Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y se volvieron nuevamente a Jerusalén. Entonces, allá fueron y testificaron, porque en Jerusalén debían esperar, porque venía una promesa, más promesas, ¿no? Bueno, lo que verdaderamente debe traer a nuestras vidas la obra redentora es eso, que la muerte y la resurrección no selló todo, que ahí no termina todo y que debemos esperar año tras año que esto vuelva a suceder. No, esto ya sucedió hace más de 2000 años su nacimiento y su muerte y resurrección, el sacrificio, la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y que de aquí para allá la historia continúa, la historia no se detuvo ahí y sigue en un círculo vicioso. No, la historia continúa. La historia continúa. Ahí vemos que después de los evangelios, ahí no se acaba la Biblia. En los evangelios no se acaba la Biblia. Sigue el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos es donde viene la bendita promesa del Señor de su precioso Espíritu Santo. Lo encontramos ahí. La promesa del Espíritu Santo. Y encontramos una serie de acontecimientos futuros que es la bendita esperanza, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero hasta las nubes, así como ascendió a las nubes, así vendrá hasta las nubes por su iglesia y será llevada. Es un tema bastante tremendo, escatológico. Después los muertos en Cristo resucitarán, serán arrebatados ahí hasta esa nube y los que estén vivos también serán arrebatados. Y después en el cielo habrá una gran cena, una gran fiesta, una gran boda, la boda del Cordero. Por eso las que estén solteras y no se han casado, no se preocupen, que de todas maneras, si son creyentes, en el cielo sí se van a casar, porque ahí va a haber una boda. Entonces,
Lo que nosotros necesitamos hoy es entender que la obra redentora de Cristo en estos momentos, en esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial, es para bendiciones, para una vida eterna, que nuestra fe debe ser inamovible, que debemos recuperar la fe, la esperanza, la comunión en nuestra casa, tener certeza, tener gozo, estar gozosos en medio de la circunstancia, para celebrar que el Señor ha hecho una obra que es de una vez y para siempre. Entonces, la Biblia no termina ahí en los evangelios, hay mucho más y hay muchas promesas para usted y para todos nosotros los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Redentor, que fue exaltado hasta lo sumo, que está sentado allá junto al Padre en los cielos. Entonces, hoy la invitación es que usted en su casa reviva su fe, renueve su esperanza, se anime a decir, bueno, esta es la hora redentora y a pesar de lo que mis ojos naturales me muestran, voy a entender que hay algo más sobrenatural, que lo correcto es ir por ese camino que es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre sino por medio de Jesucristo, que Él es el único camino para acercarnos a Dios y para hacernos hijos de Dios, porque no todos somos hijos de Dios, hay creación de Dios y hay hijos de Dios que son los que reciben al Señor Jesucristo como Señor y Salvador para ser hechos justos ante Dios, de un único Dios que se ha manifestado como el Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo, pero siendo un solo y único Dios. Amén. Bueno, yo le invito a usted que está ahí por primera vez para que haga esta oración conmigo y entienda la obra redentora de Cristo. Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro del cielo y no permitas que se borre de allí jamás. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bueno, si usted ha hecho esta oración creyendo en su corazón, pero confesando con sus labios que Jesucristo es el Señor, hay fiesta en el cielo porque una persona más ha llegado ahí, al Señor, ha sido salvo. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Papito Dios, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje hermoso que tú nos das, Señor. Hoy disponemos nuestras vidas para tomar esta palabra, Señor, y regresar por ese camino a Jerusalén. Que ese Jerusalén eres tú, Señor Jesucristo. Si nos hemos apartado de ti, hoy decidimos regresar a ti, Señor, para reconocer tu autoridad, para reconocer que eres el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor y Salvador. Señor Todopoderoso, hoy oramos, Señor, para que este virus que se ha levantado sea detenido en el nombre de Jesús de Nazaret. Que hoy ministramos sanidad para los enfermos, que veremos milagros, prodigios, señales en nuestras casas, que personas serán sanadas de enfermedades, que personas serán restauradas, liberadas de alcoholismo, drogadicción y otras adicciones. Que hoy, Señor, colocamos nuestras vidas ante ti, tomamos la posición de sacerdotes de nuestras casas, donde predicaremos y enseñaremos la palabra a nuestros hijos y tendremos la bendita esperanza de que habrá una vida nueva, un cielo nuevo, una tierra nueva. Lo creemos y que no se detuvo ahí en la resurrección toda tu obra, sino que tu obra trasciende más allá. Señor Todopoderoso, yo bendigo a todas las personas que me escuchan, no en mi nombre, sino en el nombre de Jesús de Nazaret, y que llegue provisión a su casa, que lleguen recursos, pero que llegue lo más importante, el amor, la paz y el gozo, que es lo más importante para que reine en nuestras casas, para que reine primeramente Cristo en nuestros corazones, pero también en sus hogares, en su esposa, en su esposo, en sus padres, en sus abuelos, en todo familiar que esté ahí, en sus hijos. Usted es responsable de llevar el mensaje y llevarle la palabra a sus hijos. Comparta este mensaje si quiere compartirlo. Sería bueno que lo comparta o haga un mensaje, pero predique, enseñe la palabra, lleve la palabra a personas que no conocen.
No seamos egoístas, no nos conformemos solo con nuestro bienestar. Oremos por el bienestar de otros para que también sean alcanzados por persecuciones que hay en otros países, donde en este momento, a pesar de este virus, están atacando a las familias, las están destruyendo iglesias en China, en Nigeria, bueno, en Siria. Hay varias naciones donde están aprovechando este momento para destruir las iglesias, para perseguir a los cristianos, para asesinar a los cristianos, sin importar mujeres, adultos, niños, los están matando por predicar el nombre de Cristo, por creer en Jesucristo. Bueno, me despido de usted, le bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias al Señor, que la gloria de Dios descienda sobre sus casas. Y hoy declaramos que estamos en victoria y que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, le bendigo y espero estar nuevamente con usted. Gracias por su tiempo. Le bendigo en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.